Hola, hola, muy buenos días. Que el Señor le bendiga. Hoy es 5 de mayo de 2024. Nos adentramos ya en el quinto mes de este 2024 y la verdad, desde mi experiencia, solo tengo razones para decir qué bueno que ha sido nuestro Dios. Cuántas bendiciones hemos recibido a lo largo de lo que ya llevamos de este 2024. Nos acercamos a la mitad de este año y tenemos que confesar que las bendiciones del Señor han sido abundantes. Espero que esa también sea su perspectiva, que esa también sea su experiencia, porque el Señor de verdad ha sido bueno. Y esta oportunidad más que tenemos de llegar hasta cada uno de ustedes en esta mañana de domingo eh, es una de esas razones por las cuales podemos decir qué bueno que ha sido nuestro Dios. En el caso nuestro nos permite cumplir con este compromiso de anunciar la preciosa palabra de Dios, de llegar hasta cada uno de ustedes con un mensaje de la palabra del Señor y hacer que a través de este canal, a través de esta plataforma, a través de esta forma de conexión que tenemos, podamos llegar a tantas personas que necesitamos de la palabra del Señor, porque todos necesitamos de la palabra del Señor a manera de aliento, a manera de exhortación, a manera de ánimo, a manera de alimento espiritual, bueno, de tantas maneras en que la palabra del Señor se manifiesta para con cada uno, así necesitamos de ella para nutrirnos, para alimentarnos, para crecer y para fortalecernos viviendo una vida cristiana que agrada al Señor. Queremos recordarles que desde los hermanos del Centro Bíblico, esta comunidad cristiana, que desde donde se origina este espacio, desde Bucaramanga, uh, tenemos alguna actividad en la virtualidad. Estamos teniendo estudios bíblicos los días martes a las 6:30 de la tarde. Estamos estudiando el libro de Proverbios. Preciosas enseñanzas a partir del libro de Proverbios. Mucha sabiduría, sabiduría de Dios a través de un hombre sabio. Así que le invitamos a nuestros estudios de los martes a las 6:30 de la tarde por medio de la plataforma Zoom. Los días miércoles también hay reunión de damas, un espacio muy especial que hacen las hermanas a las 7 de la noche de los días miércoles, también por la plataforma Zoom, compañerismo, edificación cristiana, lazos de amistad, bueno, una cantidad de componentes importantes en la vida de un cristiano, los encuentran las mujeres allí en este tiempo de los miércoles a las 7 de la noche. El día jueves nos reunimos para orar. A las 6:30 de la tarde nos encontramos a través de la plataforma Zoom. Exponemos, presentamos los motivos de oración, acciones de gracias, peticiones, todo lo que tenemos como motivos para orar y juntos intercedemos los unos por los otros. Así que le invitamos el jueves a las 6:30 de la tarde. Y los domingos en este espacio, ya no por Zoom, sino por YouTube, tenemos esta transmisión que originamos desde las 8 de la mañana como una transmisión en vivo que llega hasta cada uno de ustedes quienes no tienen la forma de congregarse. Y tenemos también conocimiento de muchos que acceden a este espacio desde otros momentos, puede ser en la tarde, en la mañana están ocupados en las actividades en sus congregaciones y en la tarde o cualquier otro día de la semana vienen a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Este espacio es para cada uno de ustedes y bienvenidos siempre a este espacio que emitimos en el canal Centro Bíblico Bucaramanga en YouTube. Nos puede encontrar si se sale, si se pierde por alguna razón, entra a YouTube en su dispositivo, busca Centro Bíblico Bucaramanga y aquí estamos. Así que bienvenidos también e invitados siempre a este espacio. Y en este mismo canal de YouTube encuentra mucha cantidad o mucho contenido, más bien, es lo que quiero decir,
mucho contenido que usted puede consumir para su edificación cristiana. Están agrupados por listas de reproducción, la reciente serie de estudios del Evangelio según San Mateo que hicimos los martes, está ahí listo para que lo pueda repasar, y muchos otros estudios, hay estudios del libro de Esdras y bueno, gran cantidad de estudios que hemos hecho a lo largo de los últimos años a través de este canal. Así que te invitamos a acceder a este contenido, Centro Bíblico Bucaramanga en YouTube. Y hoy domingo a las 10 de la mañana en nuestras congregaciones del área metropolitana de Bucaramanga también tenemos actividad para toda la familia. Pueden venir en familia, disfrutar de un buen tiempo de comunión, disfrutar de clases para niños, actividades especiales para niños, en el salón principal un mensaje de la palabra del Señor, mucha amistad, mucha comunión, hermandad, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios y que debemos practicar. Invitamos, si está en el área metropolitana de Bucaramanga, tenemos un lugar en el norte de la ciudad, en frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el centro bíblico. En la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, también tenemos allí un lugar de reuniones, que tiene un aviso que dice Centro Bíblico, y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506. Les esperamos. Bienvenido, bienvenida a estos espacios que tenemos a las 10 de la mañana, o a este espacio que tenemos a las 10 de la mañana en cada uno de estos lugares. Si usted está en algún otro lugar, un pueblo, una vereda, un lugar donde no hay presencia de la comunidad de hermanos de nuestra línea, pero hay otros hermanos, si se predica fielmente la palabra del Señor, conforme a lo que la Biblia enseña, le animamos a que se reúna. No se quede guardado en cuatro paredes, sino busque amistades cristianas, busque comunión con los hermanos, porque forma parte fundamental de la vida de un creyente, de un cristiano, la comunión con los hermanos. Así que le animamos a reunirse, a congregarse, a buscar un grupo de hermanos que le ayuden, que oren por usted, con el que usted se pueda involucrar. Bien, esa es nuestra invitación y queremos invitarles a que asistan a cada uno de estos lugares, a que se congreguen, a que disfruten también de nuestro contenido que hay en la virtualidad, y que usted mismo se esfuerce por estudiar la preciosa palabra de Dios. Hoy día se consigue muchas formas de estudiar la palabra de Dios a través de cursos sistemáticos. Bueno, en las iglesias locales hay muchas formas en las que se practica el estudio sistemático de la palabra de Dios, y en lo personal, usted mismo, usted misma lo puede hacer. Abrir la palabra de Dios y empezar a buscar, a explorar, no tratando de encontrar el secreto allá más escondido dentro de la Biblia, sino tratando de tener su oído atento para escuchar lo que el Señor tiene para decir. Bien, vamos ahora a compartir unos cánticos de inspiración cristiana, y después de esto seguimos con el estudio de la palabra del Señor. Libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Mi maldad me llevaba cautivo a una eterna y sin fin perdición. Mas ahora el Señor me ha librado del poder del pecado y del mal, y por eso ahora yo canto con el gozo que Cristo me da. Libertad, 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 libertad.
hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida. Jehová es la fuerza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aguarda Jehová, aguarda Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera Jehová. Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Pon tu mano en la mano del Señor de Galilea. Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar. El Señor te cuida y te guía noche y día sin cesar. Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar. Pon tu pie en la pisada del Señor de Galilea. Pon tu pie en la pisada del Señor que calma la mar. El Señor te cuida y te guía noche y día sin cesar. Pon tu pie en la pisada del Señor que calma la mar. Pon tus ojos en los ojos del Señor de Galilea. Pon tus ojos en los ojos del Señor que calma la mar. El Señor te cuida y te guía noche y día sin cesar. Pon tus ojos en los ojos del Señor que calma la mar. Y así, de esta manera, nos disponemos ya, nos alistamos ya a recibir la palabra de Dios, lo que el Señor tiene para comunicarnos a través de su palabra, por medio de su Santo Espíritu y a través de el siervo que el Señor tiene dispuesto para esta mañana. Así que preste atención, cancele todo lo que esté a su alrededor que distraiga su atención. Pártese a un lugar si le es posible, si no está en su lugar de trabajo, si está en su casa haciendo varias cosas al tiempo, le recomiendo que aparte este tiempo y escuche la palabra de Dios. Si su televisor está encendido y está mirando la etapa del Giro de Italia, tráigase de eso, apártese de eso, o algún partido que esté viendo, o algún programa, y quiera estar como haciendo las dos cosas, le recomiendo que no lo haga. Concentre su atención en lo que el Señor tiene para decirle, que es importante. No es una coincidencia que usted esté conectado, conectada en este momento a este mensaje.
Dios tiene un propósito y es importante que usted preste atención. Vamos entonces a escuchar lo que el Señor tiene para comunicarnos a través de su palabra. Bien, he estado compartiendo en los últimos días, en los últimos domingos que el Señor me ha permitido presentar su palabra a través de este espacio. He estado compartiendo acerca del Espíritu Santo. Hemos hablado de la obra del Espíritu Santo. Hemos hablado del fruto del Espíritu Santo. Hemos hablado de la unidad del Espíritu. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes este tema relacionado con la libertad del Espíritu Santo. Hemos estudiado en los episodios anteriores acerca de el Espíritu Santo y su obra en cada uno de nosotros. Hemos estado viendo cómo esta realidad tan preciosa de que el Espíritu Santo mora en el creyente es algo tan importante que quizás nosotros no tomamos conciencia de esa maravilla tan especial que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo en nosotros. Pero verlo desde esta faceta, la libertad del Espíritu Santo, también nos ayuda de una manera especial a vivir una vida que agrade a Dios. Quiero invitarla antes de seguir adelante, que nos dispongamos en las manos del Señor, que oremos para que el Señor sea trayendo bendición a cada uno conforme a cada necesidad. Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres bondadoso, oh Dios. Y gracias porque en esta mañana tienes alimento espiritual para cada uno de nosotros, empezando por quien habla. Gracias porque tú, a través de tu preciosa palabra y por la obra de tu Santo Espíritu, obras en mí. Por quienes están ahí al otro lado de la pantalla también, gracias, Señor, porque tú tienes alimento para cada uno. Y es precioso saber que esto forma parte de la manifestación de tu amor con cada uno de nosotros. Que tú nos des el alimento espiritual. Nos encomendamos en tus manos, Señor, y te rogamos que nos ayudes a tener nuestros sentidos atentos a tu voz. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Bueno. Lo primero que hay que decir en este sentido de la libertad del espíritu es que nosotros como humanos tenemos una condición. La palabra en Romanos capítulo 6, versículo 16 nos enseña: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? En aquel tiempo en el que fue escrito este texto, el apóstol Pablo escribió su carta a los romanos. Se usaba los esclavos en algunas casas. Entonces, quizás entender ese concepto de alguien que estaba sometido a esclavitud no era tan difícil. Hoy día, cuando no practicamos, gracias a Dios, este tipo de conductas, pues quizás nos cueste un poquitico más de trabajo entenderlo, pero a través de la historia podemos conocer de qué se trataba eso. Entonces el apóstol dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Esa esclavitud, o la palabra como tal, hace relación a alguien que está unido, sometido, ligado, amarrado a su amo. Entonces el apóstol quiere usar ese conocimiento de
la palabra esclavo para decir, oigan, cuando alguien se somete como esclavo de un amo, tiene que obedecerle. Y casi que ese sometido no tiene voluntad. Él, o no tenía en aquel tiempo, no podía decidir dónde dormir. El amo le decía, casi que no podía decidir qué comer, lo que le dieran de eso tenía que comer. No podía decidir cuándo ir, cuándo venir. Estaba expuesto a la voluntad de su amo. Y estaba en una condición de sumisión que implicaba obediencia directamente para con su amo. Y entonces el apóstol hace esa conexión de eso con nuestra relación con el pecado o nuestra relación con Dios. Entender la necesidad de saber que esa sumisión implica una obediencia. Pero sigue diciendo el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La naturaleza humana, el ser humano, es muy dado a someter su voluntad a ciertas prácticas. Nos encontramos personas que tienen su voluntad sometida a algún vicio, a alguna práctica que los lleve permanentemente a hacer lo malo. Y encontramos que el ser humano es muy dado a entregar su voluntad, a rendir su voluntad a algo o muchas veces a alguien. Muchas veces perdemos la voluntad y la capacidad de decidir por relaciones afectivas, amorosas, de amistad, gustos, por un hobby, por el trabajo mismo. Y así de una u otra manera podemos estar entregando nuestra voluntad al servicio de diversas cosas. Y qué triste cuando eso pasa con cosas que desagradan a Dios, con prácticas pecaminosas. Pero el apóstol dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En lo espiritual, el Señor, a través del Espíritu, vamos a ver un poco mejor más adelante, nos ha dado libertad. A veces las personas que no entienden de qué se trata la vida de un cristiano suelen acusar o criticar o juzgar el comportamiento, la conducta, las actitudes de un cristiano, diciéndole, pero es que como ustedes no tienen libertad de hacer cosas, no les dan permiso de hacer esto o hacer aquello. A ustedes les prohíben esto o lo otro. Qué bueno saber que es nuestra libertad la que nos permite obrar para agradar al Señor. Al contrario de
prohibiciones y esclavitud, lo que hemos sido es liberados de todas esas conductas, de todo eso que está conforme a la carne, y estamos dispuestos en el espíritu a agradar al Señor. Nuestro deleite no es lo que tiene que ver con esta carne, o no debe ser, que es lo que vamos a enfatizar en la mañana de hoy. Nuestro deleite es lo que tiene que ver con el espíritu. Y el apóstol lo manifiesta de esta manera: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¡Qué verdad tan maravillosa! Libertados del pecado para venir a ser servidores de la justicia. Y hablando precisamente de esa libertad, el Señor Jesús hace mención de ello en Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa es la condición de un creyente. Verdaderamente libre. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y creo que usted, pero quiero decir, he visto a lo largo de mi vida, en algunos casos muchos más pronunciados que en otros, pero hombres y mujeres esclavizados de una conducta de la cual no pueden salir. El pecado los tiene amarrados, como esas manos que vemos ahí en el fondo, con una cadena que está rota, pero amarrados antes de que esa cadena estuviera rota, imposibilitados de hacer muchas cosas, imposibilitados de tomar sus propias decisiones. Así se encuentra mucha gente a causa del pecado. Espero que esa no sea su condición. Si hay alguien ahí escuchando este mensaje que se siente amarrado, atado a alguna conducta, algún vicio, licor, por ejemplo, concupiscencia, lascivia, contaminación de tanta manera, de pensamiento, de hecho, tantas cosas que hay que nos atan. He conocido personas que dicen mentiras por deporte. Y parece ser que hay ahí una ligadura, una atadura que aunque muchas veces esa persona quiera, sin ninguna necesidad, miente. Hay otros que les desespera hablar mal del otro. Están encadenados a ese tipo de prácticas. Y así podemos enumerar cantidades de cosas. Muchas veces nosotros mismos como creyentes nos dejamos amarrar por el enemigo a ciertos tipos de prácticas, pensamientos, actitudes, conductas en las que nos vamos dejando maniatar y nos vamos dejando enredar. Pero lo que la palabra nos enseña es que si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Somos nosotros mismos los que permitimos enredarnos a veces en algunas de esas
programas de dibujitos, de matachitos. Pues no sé ahora porque hace mucho tiempo no veo, pero recuerdo esos tiras cómicas o esos cómics animados antiguos en los que muchas veces el matachito se ponía a dar vueltas y a dar vueltas y con un lazo, con una cadena sin darse cuenta terminaba amarrado y es una cosa chistosa, pero muchas veces es lo que nos pasa a nosotros como creyentes. Damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, a veces a los animalitos les pasa eso, tenemos una mascotica, un perrito y a veces hoy día no pasa tanto, pero recuerdo en algunas épocas él con su collarcito amarrado y tal vez una visita para que no molestara, pero entonces empezaba a dar vueltas y cuando se daba cuenta estaba con el cordón bien cortico y sin poderse mover porque él mismo se había encargado de enredarse. Eso nos pasa. Somos nosotros los que nos ponemos a dar vueltas en círculo y a ocasionar que esa ligadura, ese lazo, ese cordón, esa cadena nos amarre. Pero tenemos, por medio de la palabra de Dios, una verdad que es un hecho en la vida del creyente, que si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Y es un hecho precioso, es un hecho maravilloso, además de que es verdad. En Romanos capítulo 8, los versículos 1 y 2 dicen, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Primero, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo. ¿Y qué particularidad tienen esos que están en Cristo? Que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es precioso entender que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y no se trata de la capacidad mía o de quien está en Cristo de poder decir, estoy en Cristo y no hay ninguna condenación para mí. Es una verdad de la palabra. Si alguien ahí está pensando, gente tan orgullosa, vea eso como dicen cosas ahí que él está en Cristo, usted puede formar parte también. Usted puede decir contundentemente, ninguna condenación hay para mí porque estoy en Cristo. Es una puerta que está abierta para todo aquel que quiera acceder. La invitación del Señor está delante de usted. ¿Quiere formar parte de esos privilegiados que no tienen ninguna condenación, que han sido liberados verdaderamente a través del Señor Jesucristo? Tiene que venir al Señor. Tiene que aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Rendir su vida a Él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso implica un no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el apóstol también que lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esas dos naturalezas rivalizan y se oponen entre sí. Lo que tiene que ver con la carne y lo que tiene que ver con el Espíritu. Dice, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Nuestra carne tiene oscuras intenciones. Nuestra carne tiene deseos. Nuestra carne tiene una inclinación evidente. Pero el espíritu de vida, la ley del espíritu de vida, dice el apóstol en su carta a los romanos, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ojalá que usted que está escuchando pueda decir confiada y contundentemente, soy librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay ninguna condenación para mí. También el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 17, dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. He escuchado en el último tiempo historias de creyentes que tienen problemas con algún tipo de pecado, de atadura pecaminosa, es decir, que digo creyentes, pero desde tantas concupiscencias y tantas situaciones malucas que uno podría atreverse casi que a juzgar o a poner en tela de juicio la veracidad de la conversión de una persona de estas. Pero hermanos, quiero decir y enfatizar lo que este texto nos enseña. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hemos considerado en los otros estudios realizados acerca del Espíritu Santo sobre esa poderosa y bella realidad de que el Espíritu Santo está en nosotros, de que usted y yo como hijos de Dios somos templo del Espíritu. Y al saber eso, lo que el apóstol nos enseña, Dios a través del apóstol, quiero decir, es que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Si usted que me escucha es creyente, en usted está el Espíritu del Señor. Y si en usted está el Espíritu del Señor, usted ha sido verdaderamente liberado o liberada. En usted, por la gracia del Señor y por la obra del Espíritu Santo en usted hay libertad. Y en eso hay que hacer énfasis suficiente. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Siente usted que algo le está amarrando? ¿Le está encadenando? ¿Le está atando? ¿Le está quitando la libertad? En usted está la solución, porque dentro de usted, usted ya está libre de eso, pero es su altivez, es su orgullo, es su desobediencia, es su testarudez lo que no le permite gozar de esa libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tiene cosas por perdonar y eso lo tiene atado, lo tiene atada. Perdone, libérese de eso. Tiene cosas por resolver en su vida y eso le está quitando la libertad. Entregue eso al Señor. Eche su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de usted. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este es el texto central del pensamiento de esta mañana. La libertad del Espíritu del Señor nos conduce a enfatizar y a entender
que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿No le parece eso precioso? Saber que cualquier tipo de situación que lo esté aprisionando, técnicamente ya está resuelta. Es usted, soy yo, los que debemos soltar. Y por eso en las cartas, en las epístolas, hay tanto por aprender de estas normas de conducta que el Señor nos enseña a través de cada uno de los escritores, principalmente el apóstol Pablo, pero también el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Normas de conducta que nos enseñan a desprendernos de nosotros mismos, a quitar toda altivez, a dejar atrás el orgullo, a pensar en todas aquellas cosas que nos edifican, porque eso es lo que nos ata, eso es lo que nos quita la libertad. ¿Siente usted que no tiene suficiente libertad? No es culpa del Señor. No es que la obra del Señor esté mal hecha. Es que usted o yo, en algunos momentos, en algunos casos, no permitimos la acción liberadora del Espíritu en nosotros. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué precioso entenderlo de esta manera. Pero ahí no puede quedarse el asunto en entender que donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso encaja perfectamente en el pensamiento anterior. Sí, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Claro que sí, lo dice la palabra. ¿Cómo podemos ponerlo en duda? Pero nos toca pararnos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Andar en esa libertad. No es un cartón con una firma que dice libre. Digamos que en algún sentido sí, pero nos toca estar revalidando esa libertad. Siento que pasa lo que sucede con un profesional en la mayoría de los campos. Se encuentra con un contador, una contadora que terminó hace 30 años, sacó su cartón, lo colgó en una pared de su casa, pero no ejerció. Y ahorita usted le va a hacer una pregunta sobre algún tema de contaduría y muy seguramente no va a saber ni dónde está parado o parada. Y a pesar de que tiene ese certificado que dice que es contador público, tiene que estar en ejercicio. Y vale para un abogado, un profesional en derecho, vale para un ingeniero, vale para casi de cualquier profesión. Y estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, hace relación a eso. Validar esa libertad. Pararnos firmes
en la raya cuando venga el enemigo y cuando vengan los ataques de nuestra misma carne a hacernos pensar cosas que no debemos, hacernos decir cosas que no debemos, hacernos hacer cosas que no debemos. Porque a la carne evidentemente le gusta pararnos firmes en esa libertad, decir, yo no me voy a dejar esclavizar por eso, no me voy a dejar amarrar por eso, no me voy a dejar tirar al piso por eso que está presentándose delante de mí. Firme en la libertad con que Cristo me ha hecho libre. Y de esa manera no someterme al yugo de esclavitud de la carne, del pecado, de las pasiones de esta carne. En el versículo 13 de ese mismo capítulo, me quedó el mismo título del anterior, debiera ser llamados a libertad, pero dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hemos sido llamados a libertad. Y está en esta misma idea del capítulo 5 del libro de Gálatas, firmes en esa libertad, llamados a libertad, pero una libertad no para hacer lo que a usted y a mí nos viene en gana. Y observen lo que dice aquí, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No es una libertad para decir, venga, soy libre y entonces tengo autorización para hacer lo que yo quiera. La carne nos quiere llevar por el camino suyo. Y ese hecho hace que muchas veces usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, vivamos haciendo cosas que desagradan a Dios. No es una libertad para eso. Antes, por el contrario, sigue diciendo ahí en el mismo capítulo 5, más adelantico, versículos 16 y 17, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso es una realidad. La rivalidad que hay entre lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. Por eso el apóstol, inspirado por Dios, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese hecho de pararnos firmes en la libertad con la que hemos sido hechos libres implica andar en el Espíritu. Y siempre me gusta decir en relación con esa acción, con ese texto de andar en el Espíritu, que implica una dinámica, implica un hacer cotidiano. Y para mí, ese uso de la acción de andar me parece muy interesante porque para yo andar tengo que ir continuadamente moviendo un pie, después el otro, moviendo un pie, después el otro. Cuando yo deje de hacer ese movimiento, ya no estoy andando, estoy parado. Y el sentir del apóstol, inspirado por el Señor, de recomendarnos, de exhortarnos a andar en el Espíritu, es eso. Acciones que en el día a día nos ayuden a ir caminando la vida cristiana. Andar
andar en el Espíritu, alimentando esa naturaleza nueva que nos ayuda a agradar a Dios. Y complementa, no satisfagáis los deseos de la carne. Es algo que tenemos que hacer. Andar en el Espíritu, caminar un paso, después otro. Comunión, lectura de la palabra, estudio de la palabra, memorización de textos bíblicos, oración, comunión con los hermanos, continuamente. Lectura de la palabra, comunión con el Señor, oración, comunión con los hermanos, y así caminar. En el momento en que me cansé y no camino, no puedo decir estoy andando en el Espíritu, porque estuve andando en el Espíritu, entonces estoy andando en el Espíritu. Si dejé de hacerlo, me estacioné, me paré. Tengo que andar en el Espíritu. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es importante tener en cuenta siempre en nuestra mente esto. Nuestra carne tiene por naturaleza unas inclinaciones. Y nosotros, como creyentes, como cristianos, como seguidores del Señor, debemos no satisfacer esos deseos. Y la razón la explica el apóstol ahí enseguida. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos también nos habla de esta realidad maravillosa del Espíritu en nosotros y de esa libertad. El versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y miren esto precioso, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieren ocuparse de algo que está relacionado con muerte? ¿O usted quiere vida y paz? Yo quiero vida y paz. Entonces, si yo quiero vida y paz, debo ocuparme del Espíritu. Y ocuparse del Espíritu es el andar en el Espíritu. Comunión con el Señor, oración, leer la palabra, reunirme con otros hermanos, servir al Señor, mantener mi buena comunión con el Señor, enfocarme en alimentar el Espíritu, porque eso es vida y paz. Y eso es lo que yo quiero, vida y paz. Quiero muerte, quiero vida y paz. Tengo que ocuparme del Espíritu. Y ojalá que también ese sea su propósito, ese sea su interés, ese sea su deseo. Ocuparse del Espíritu, que es vida y paz. En ese mismo capítulo 8, versículo 14 y 15, los invito a que, si quiere, al terminar el estudio, se lea este capítulo de Romanos 8, también Gálatas 5, me parece muy importante leerlo completico para entender un poco más todas estas verdades preciosas. Versículos 14 y 15 de Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Hermanos, la libertad del Espíritu Santo en nosotros es algo maravilloso. Y el apóstol aquí está usando este lenguaje relacionado con la relación de un hijo con su padre. Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Usted y yo, como templo del Espíritu, como hijos de Dios, si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, puede hacerlo y puede decirlo con esa misma seguridad. Soy hijo de Dios, templo del Espíritu Santo. Entonces el apóstol dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hace un punto aparte y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Es una expresión que indica cercanía entre el hijo y su padre. Qué precioso que nosotros podamos ver, visualizar con los ojos de la fe esa relación entre nuestro Padre y nosotros, una relación de cercanía que nos ha librado de ese yugo de la esclavitud y nos permite acercarnos a Él y llamarle Padre. Abba, Padre. Terminamos con el versículo 31 y 32. Quedó mal escrito. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Empezamos este capítulo 8 con un versículo 1 que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y llegamos a esta parte donde dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Leíamos en 14 y 15 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Leímos en el versículo 5 de este capítulo 8 que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ahora nos encontramos aquí, en el versículo 31, pensando en que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esa libertad de la que hemos estado hablando en el Espíritu, recordando lo que también hemos aprendido, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y lleva a pensar, es Dios mismo el que está ofreciendo esto tan maravilloso. Dios mismo nos ofrece esa libertad. Tenemos que ocuparnos de las cosas del Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que no satisfacer los deseos de la carne. Tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Lo dice ahí en el mismo libro de Gálatas. Hermanos, es precioso saber que la libertad ha sido dada, que la obra liberadora del Señor Jesús fue consumada, que el Espíritu Santo que está en nosotros nos da libertad. Recuérdelo siempre, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Segunda a los Corintios, capítulo 3,
versículo 17. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si usted tiene alguna cosa que lo esté amarrando, que lo haga sentir como impedido para actuar, para hacer cosas para el Señor, la respuesta está en usted mismo, en usted misma. El Espíritu Santo que está en usted le ha dado libertad. Así que esos amarres que usted tiene tienen que ver con usted, con su carácter, con su desobediencia, con su testarudez, con algo relacionado con usted, porque Dios a través del Espíritu le ha dado libertad. Que el Señor nos ayude a andar en el Espíritu y a vivir de esa manera que podamos agradar a Dios. Dios y Padre, te damos gracias por tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias porque en la obra de tu Santo Espíritu tú nos has dado libertad. Te rogamos, nuestro Dios, que nos ayudes a andar en el Espíritu, a no satisfacer los deseos de esta carne que nos lleva muchas veces por situaciones en las que nos vemos en derrota. Pero qué bueno saber que en ti tenemos la victoria, en ti tenemos la libertad. Y qué bueno, como hemos aprendido hoy, que ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ayúdanos, Señor, a andar en el Espíritu, a ocuparnos del Espíritu y a crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te alabamos y exaltamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. De esta manera hemos llegado al final de este espacio. Muchas gracias por atender esta invitación, por llegar hasta este lugar del video y deseamos para usted una bendición especial de parte del Señor. Ore por nosotros, ore por este tiempo que hacemos cada domingo, que el Señor siempre sea guiándonos a hacerlo con su unción y para bendición de cada uno de nosotros. En el nombre del Señor deseamos una bendición especial, una semana rodeada de la bendición del Señor. Buen día para todos. Chao, chao.